Salmo 103:15. Quiero leer los versos hasta el 18. Si lo tienen, pueden decir amén. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Pueden sentarse. Quiero reflexionar por algunos minutos con el tema la mejor inversión. Esta semana estaba conversando con el staff de trabajo administrativo en la iglesia y surgió esta inspiración que he titulado de esta manera. No fue algo accidental, sino que era algo que había estado en mi cabeza hace algún tiempo. Al convertirme en observador, al convertirme en alguien que presta atención al caminar o la conducta de la gente a través de la vida. Yo no sé si eso es propio del paso de los años en la vida de uno, pero uno se va poniendo observador y reflexivo. Cuando veo a muchos jóvenes cómo llevan su vida, cuando converso con algunos adultos mayores sobre lo que han hecho con su vida, viene la pregunta: ¿están haciendo la mejor inversión de su vida? ¿Hicieron la mejor inversión en el paso de los años? ¿Qué pasará mañana cuando no dispongan de los recursos que hoy están desperdiciando? ¿Qué estaba pensando ese señor o esa señora cuando gastó todo lo que tenía? Son preguntas que llegan a la mente de uno, y cuando uno observa cómo la gente se va manejando en el tiempo, son preguntas que brotan y que nos impactan. Y por eso tengo la fe en esta hora que el Espíritu Santo va a provocar un despertar en la conciencia de muchos para que revisen lo que están haciendo con su vida y se hagan la pregunta: ¿estoy haciendo la mejor inversión de mi vida o estoy despilfarrando lo que tengo? Creo que Dios va a tratar con mucha gente dentro y fuera de este templo en esta noche, en lo que he sentido en mi espíritu. Primero quiero comenzar hablando un poquito de esta terminología y los significados de este término. Hablar de inversión puede ser un tema básicamente económico o financiero, pero en realidad el concepto abarca todas las áreas de la vida y el quehacer humano. ¿Cómo se define una inversión? Bueno, el vocablo inversión da la idea de utilizar recursos con el objetivo de alcanzar algún beneficio, sea económico, político, social, satisfacción personal, entre otros. Es cuando usted usa algún recurso y lo siembra, lo coloca, lo utiliza con el fin de conseguir un beneficio. En el contexto empresarial, una inversión es el acto mediante el cual se usan ciertos bienes con el ánimo de obtener un ingreso o rentas a lo largo del tiempo.
A veces pudiera ser simplemente una ganancia de capital o un incremento de los activos. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad económico o negocio. Y al final lo que se quiere es que eso que se tiene hoy, mañana sea más. Al final lo que se quiere es que lo que se tiene hoy no se pierda, no se diluya, sino que mañana me garantice que está o que ha alcanzado alguna plusvalía. Dicho de otra manera, invertir consiste en renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener futuros beneficios en el tiempo. Cuando yo decido invertir, estoy renunciando a usar eso que tengo ahora. Estoy renunciando a darme ese gusto que pudiera darme con ese dinero ahora. Estoy renunciando a disfrutar el beneficio de ese bien todo junto ahora, porque no quiero que se me termine, sino que me pueda servir para una necesidad en el futuro o que me pueda representar una garantía de bienestar en el futuro. Hay tres variables importantes cuando se habla de inversión: rendimiento, riesgo y beneficio en el tiempo, o cómo se va a comportar en el tiempo. Todo el que invierte debe pensar en el rendimiento que va a tener o la rentabilidad que va a tener esa inversión. Nadie quiere invertir para no ganar nada, para estar cansado de que voy a invertir y al final no voy a ganar nada y voy a llevar una gran satisfacción. Nadie quiere eso, ¿verdad? Si tú pusiste tu dinero en ese banco, tú quieres que te den una renta, que te den un beneficio, un interés. Eso se piensa siempre en la inversión. Otra cosa es el riesgo. ¿Qué tan arriesgado es meterme en ese negocio? No, yo prefiero ganar poco allí, pero seguro, que arriesgarlo todo y perderlo en esto otro. Cuando yo hablo de inversión, mido el riesgo. Debo medirlo por lo menos para no fracasar en el intento. Y por ende, cuando hablamos de inversión, pensamos en el corto, mediano o largo plazo. Hay gente que dice, sí, yo voy a invertir, pero en corto plazo, porque yo no quiero durar mucho con ese dinero retenido. Yo voy a invertir, pero está bien, vamos a ponerlo en mediano plazo, porque yo no lo voy a necesitar ahora mismo, pero quiero dentro de tantos meses tenerlo. Y algunos dicen, no, yo no quiero tocar ese dinero, yo quiero que ese dinero produzca, así que lo voy a hacer a largo plazo, porque así garantizo mayor beneficio en el tiempo y así no lo pongo en riesgo. Muchos de los que me están escuchando quizás nunca habían oído alguno de estos términos que estamos utilizando en esta hora, pero sí han manejado el concepto de hacer inversiones de los recursos que tienen o consiguieron en el presente para que mañana no le haga falta. El punto más importante que debemos recordar es que una buena inversión, la mejor inversión, consiste en renunciar a un consumo actual a cambio de obtener unos beneficios futuros en el tiempo. Yo creo que ese es un dato que es importante. Cuando yo hablo de inversión, estoy renunciando a disfrutar de algo que pudiera disfrutarlo ahora con el propósito de obtener beneficios en el tiempo. Le añadiría garantizando permanencia en el tiempo del capital que disponemos. En estos días está sobre el tapete
el involucramiento de ex deportistas o peloteros en actividades no claras. Independientemente de la culpabilidad o responsabilidad que tengan muchos de esos muchachos en esos eventos o esos hechos que se le imputan, sabemos que la mayoría de esos deportistas de primer nivel en esos grandes deportes ganan grandes cantidades de dinero en sus carreras deportivas. Ganan millonadas. Hoy mismo estaba yo leyendo sobre un futbolista del Paris Saint-Germain, ya me aprendí hasta eso, brasileiro, que se está hablando de que para un equipo de España comprar el contrato y llevarse ese jugador para su equipo, está hablando de 220 millones de dólares para que ese muchacho dé carrera y patada. Óigame, qué cosa más terrible. 220 millones de dólares está un equipo dispuesto a pagar por un individuo que le dan una patada maldad y ya está noqueado y no puede jugar. Ahora esos muchachos ganan grandes cantidades de dinero en sus carreras deportivas, pero son muchos los casos de ellos que terminan arruinados. Algunos quizás conocen casos en esta misma ciudad o en ciudades vecinas que después de ganar millonadas de dinero en dólares, hoy no tienen nada. ¿Por qué? Muchos, en primer lugar, porque despilfarran los recursos, se vuelven locos y empiezan a comprar lo que no tienen que comprar. Y empiezan a regalar y a hacer fiestas, bacanales, tener novias, hacer exhibiciones de riqueza. Compran unos carros que aquí no hay calle para que caminen. Y una cantidad de locura, mucha joya cara. Usted lo ve que el cuello se le dobla de tanta cadena que se ponen. Parecen perros amaestrados. Despilfarran los recursos. Otros no los invierten adecuadamente. Y el dinero que se gasta y no se multiplica, se acaba. Otros no piensan que el estrellato o productividad como deportista es por un tiempo limitado y un día ya no producirán más. Eso significa que dependiendo del uso que le den hoy a ese dinero será su bienestar en el mañana. Pero traigo a colación este ejemplo porque nosotros lo dominamos. Casi todos los varones, los hombres dominicanos quieren tener un hijo varón para ver si llega pelotero. Y se lo firman. Y yo creo que las mujeres también quieren tener un varoncito para llevarlo como, ¿verdad? Como un perrito para ser amaestrado a una liga y que un día lo firmen. Un 2 de julio le den 3 o 4 millones de dólares. Ahora, hablamos de la pelota, hablamos de todas esas cosas. Y generalmente cuando hablamos de inversión todo el mundo piensa en dinero. Y cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo trajo a mi corazón esta pregunta: ¿cuál es el principal capital, activo o recurso de un ser humano? ¿Cuál es el principal recurso, activo, capital de un ser humano? La respuesta es sencilla. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo. El principal capital de un ser humano es su vida. Ese es el capital más grande de un ser humano, su vida. Nada en esta tierra es más maravilloso y más valioso para nosotros que la vida.
Quizás no lo es para otros, porque para otros mi vida quizás no vale mucho, pero para mí es muy importante. No me puedo quedar sin ella. Esa es la realidad. El recurso más importante, el mayor activo, es nuestra vida. Y ante esa realidad y por las experiencias conocidas, en ese ejercicio de observación y reflexión, yo he llegado a la conclusión o tengo la impresión de que muchas personas no son conscientes de que el mayor capital que tienen es su vida. Pastor, ¿y cómo usted llega a esa conclusión? ¿Por qué usted dice una cosa como esa? Bueno, por la forma en que la manejan, por la forma en que viven, por la forma en que se conducen a través de la vida. ¿Cuánta gente yo veo viviendo de manera descuidada? ¿Cuánta gente yo veo de manera sin prestar atención, por ejemplo, a su salud, a su fuerza, a su juventud, a su hermosura, a su vitalidad, a sus oportunidades, a su gracia, a su favor, a su misericordia, a la bendición presente? Tú ves la gente que está viviendo como que cree que todo el tiempo va a contar con lo que tiene hoy. Y eso no es verdad. La vida es un proceso en el tiempo que va cambiando. Los escenarios van cambiando y uno va cambiando. Y la gente no es consciente, vive de espalda a esa realidad. Vemos y veo con mucha pena, y las noticias de esta semana también revelan eso. Vemos como jóvenes, varones y hembras, viven desperdiciando su capital, que es la vida. Despilfarran su juventud, viviendo una vida loca, moral y espiritualmente. Muchas veces piensan que habrá o que siempre serán queridos, que siempre serán amados, que siempre habrá gente interesada en ellos, ignorando que la juventud pasará y que la gracia que tienen hoy, mañana no va a estar. A veces yo veo pasando por la calle y me recuerdo, porque por eso le dije, uno va observando con el paso de los años y uno empiezan a llegarle figuras y experiencias vividas, pero siempre pasa mucho con las niñas, con las jovencitas, con las hembritas, que cuando tienen 16 años tú lo ves ahí y ya se creen mujercitas y se ponen un pantaloncito apretado que tienen que darse un susto y embarrarse de aceite para poder, o vaselina para ponérselo. O con una mini ahí, qué sé yo qué, y en los barrios pasaba eso, yo no sé si pasa todavía, y con un swing para el colmado. Y después volvían para la casa. Y los tigres, ¡guay! Ustedes se ríen porque han visto eso. Y siempre hay uno o dos en el pedazo que están en esa edad del pavo. Y tú ves que ellas no se dan por nadie, porque ellas creen que están acabando. El tema es que eso es por un ratito. Y ese es tu capital. Y depende de cómo tú lo inviertas, se determinará tu futuro. Y muchos de los que me están escuchando saben muy bien lo que estoy diciendo. De la manera que manejen hoy su vida dependerá si contarán con un activo de amor, de cariño y de respeto mañana. Y eso es triste porque uno siente como que no lo están pensando. Igual pasa con la salud. Muchas personas, mientras están bien de salud, jóvenes y capaces, abusan, comiendo desordenadamente, sobre todo comida dañina, entresijos, bofe.
Yo tenía un muchacho en la emisora que hacía el turno de noche. Él tiene que estarme viendo por internet. Hacía el turno de noche. Y entonces uno se iba a las 6, 7 de la noche y él se quedaba ahí tranquilo, siguiendo la programación y animando, ¿verdad? Pero era el rey de ese lugar ahí porque nadie ya estaba ahí. Y de repente vine yo un día y me aparezco y me da un olor como a una fritura que está acabada de hacer ahí adentro. Imagínense una cabina de radio que es algo cerrado, qué sé yo qué. Y entonces ese bendito muchacho, y cuando lo investigo, no, ya yo. Eso fue que el olor vino conmigo. Y un día digo yo, déjame ver si tú me estás hablando verdad. Y cuando voy al zafacón, y ahí encuentro un envase, nada más quedaban los huesitos de lo que una vez fue y ya no era. Al final le digo yo, pero mi hijo, ¿qué es lo que tú comes? Y me dijo, una cosa que se llama picalonga. Y yo le dije, ¿qué carne es esa? No, me dijo, es un pedazo de esto, un pedazo de esto, un pedazo de esto. Una cosa ligada, pero todo alto en colesterol. Mucho olor, mucho sabor, pero nada beneficioso para la salud. Bueno, después se metió en dieta y una cantidad de cosas porque estaba súper sobrepeso, había perdido la salud por causa de su falta de cuidado. Muchos viven así comiendo, pensando que la salud la van a tener siempre y al pasar unos añitos están destruidos, aquejados por enfermedades, sufriendo muchos quebrantos. ¿Por qué? Porque pensaron que siempre serían jóvenes, que su cuerpo era indestructible y que con el maltrato no iba a fallar. No se cuidaron y terminaron destruidos. Podría dar muchos ejemplos más, pero es suficiente para edificar a todos los que me escuchan. En definitiva, ¿qué es lo que estoy tratando de explicar? Mucha gente, la mayoría, y lo digo con tristeza y preocupación, la mayoría de la gente vive sin considerar los riesgos, sin considerar el paso inexorable del tiempo, sin considerar que todo en el paso del tiempo se deprecia, se desvaloriza, se deteriora, sin cuidar lo que tienen. Invierten mal y luego no quieren aceptar el fracaso. Todo lo que hasta ahora he hablado es el aspecto humano, material o físico que he enfocado, pero los seres humanos somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Lo que significa que el activo de nuestra vida tiene una parte limitada a lo terrenal y otra que va a trascender a la eternidad. A partir de nuestra existencia en esta tierra pasaremos al plano eterno y también tenemos ese activo y hay una implicación de cara al futuro, a la eternidad. ¿Cómo estamos invirtiendo de cara a la eternidad? Es una pregunta que se cae de la mata. ¿Qué estoy haciendo con el recurso de mi vida hoy de cara a la eternidad? ¿Cuáles son los riesgos que estoy corriendo con la vida que estoy llevando? ¿Hasta cuándo puedo tomar decisiones para garantizar cambiar la permanencia o la rentabilidad del capital de cara a la eternidad? ¿Hasta cuándo tengo tiempo? ¿Tengo mi inversión en dólares, en euros o en moneda que funciona en la eternidad? La Biblia nos habla de eso y son muchos los consejos
claros y contundentes que la Biblia da y debemos tenerlo pendiente. Y solamente voy a citar 3 pasajes bíblicos que van en la orientación de llamar nuestra atención, de que no podemos vivir pensando nada más en la hartura, en la comida, en lo que hoy hago o lo que hoy voy a disfrutar, que tengo que ver más allá, que tengo que proyectar qué va a pasar conmigo mañana, que tengo que pensar en que hoy puedo estar bien, pero mañana yo no sé. La palabra de Dios insiste en que tengamos conciencia de lo que viene, de que no vivamos en ese inmediatismo, que estamos pensando nada más en lo que está frente a nuestros ojos, en el gustico que me voy a dar hoy y mañana. El gustico de hoy pasa rápido, pero mañana llega lento y tiene impacto en nuestra vida. Todo se puede echar a perder con una decisión. Una noche de locura destruye. Yo he visto y he conocido casos de que una noche de locura destruye familias, destruye empresas, destruye ciudades, destruye todo. Una noche de locura. La Biblia nos habla de que tenemos que tener una conciencia de que no podemos limitarnos al hoy y a lo que está de frente, que tenemos que pensar como un inversionista, que tenemos que pensar con una mente clara. ¿Dónde pongo mi mayor capital? ¿Dónde pongo mis cosas valiosas? ¿Dónde invierto mi vida? Porque voy a tener que rendir cuenta, voy a tener que enfrentar la realidad de mañana. Y qué doloroso. Yo no sé si usted ha conocido gente que en un momento fue muy rico y después muy pobre. Eso es terrible. Conocí un hermano que llegó a tener mucho dinero, muchos negocios. De repente cometió unos errores, hizo malas inversiones, hizo malas alianzas y se arruinó. Y de yo verlo andando en carros y jipetas muy caras, de repente me lo encontré en una avenida de Santo Domingo, en una camionetica de esa platanera, destartalada, sin pintura. A mí se me aguaron los ojos. Yo traté de disimular lo que estaba viendo, pero yo no podía resistir. Él me decía, soy yo. Porque él veía la sorpresa en mi expresión. En mi expresión facial él veía el impacto que estaba causando verlo en esas condiciones, porque yo lo conocí en la gloria pasada. Y él me dijo, no te preocupes, soy yo. Es mi realidad ahora. Y estoy en las manos del Señor. Si ese hombre no hubiera tenido a Cristo en su corazón, ese hombre hubiera acabado con su vida. Porque mucha gente no soporta eso. La Biblia nos confronta constantemente. La Biblia nos golpea con una verdad que no queremos oír muchas veces porque queremos vivir alocadamente. Y por eso comencé con las palabras del salmista en el Salmo 103:15. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El salmista está admitiendo, la vida es transitoria, los días pasan, y somos un número, somos parte de un número grande de habitantes.
Probablemente nada más pensamos en la gente cercana y querida que murió, pero hoy murió mucha gente que usted no conoció. Hoy murieron millones que usted no supo de ellos, que ya no están en la tierra, que desaparecieron para siempre. Nadie hablará más, ya eso se quedará ahí. Algunos se recuerdan por algunas semanas, algunos meses y de vez en cuando pasen los años, pero se cumple lo que dice el salmista: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Y por eso dice el salmista: más la misericordia de Jehová, más el bien de Dios, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Su justicia sobre sus hijos, sobre los que guardan el pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo en práctica. Es lo que está diciendo. Lo que vale es estar pegado de Dios, lo que vale es estar agarrado de Dios y contar con su respaldo. A veces usted tiene su fe en un amigo, en un contacto, en un familiar, en un cliente, y su vida gira en torno a ese cliente. Ese cliente me da trabajo, ese cliente me ayuda a facturar, este empleo, esta situación, este oficio. Y de repente el mundo da un giro, ¡pah! Y todo cambia. Miren, la tecnología está arruinando a mucha gente, porque la tecnología está cambiando muchas cosas. Está cambiando muchas cosas. Y gente que tuvieron unos oficios, unos negocios que antes eran grandes negocios, ya hoy no son nada. Desaparecieron. Son insignificantes ya. Y la palabra de Dios nos advierte: somos como la hierba del campo, florece. El hombre es como la hierba, son sus días, dura poco, es insignificante, se queda ahí en el campo. Hoy está, viene el viento, se la llevó y se fue. Hay que vivir con esa claridad meridiana de que es así. Hay otro pasaje bíblico que nos confronta, el 12:1 de Eclesiastés, cuando Salomón habla con una dolorosa experiencia vivida y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Eso no fue que Salomón un día se levantó y el Espíritu se lo reveló. La experiencia de Salomón en el libro de Eclesiastés es la confesión de un hombre que pasó por los procesos de la vida, lo experimentó todo, y ya aquí en este capítulo 14 está haciendo un resumen, un cierre de su existencia. Y está diciendo: acuérdate de tu Creador. Estaba viejo, estaba ya en las últimas, enfermo y en el ocaso de su vida. No había brillo ya en Salomón. Los errores habían manchado lo que había sido un reinado de gloria. Los errores, los tropiezos, las malas decisiones habían tronchado todo lo que había sido el esplendor de un hombre que había gozado de la gracia y el favor de Dios. Y en Eclesiastés se confiesa. En Eclesiastés desnuda su corazón
Y trata de dejar plasmado consejos que le sirvan a las futuras generaciones. Esa fue la instrucción del Espíritu cuando trató con él. Y escribe. Y estas palabras no pasan de moda. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los achaques. Antes que vengan los arrugas. Antes que vengan los dolores. Antes que vengan las frustraciones. Antes que venga la soledad. Acuérdate de tu Creador. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si los que están aquí están de acuerdo conmigo, pero los años, cuando uno va subiendo, pasan más rápido. Cuando yo tenía 10 años, no, yo decía, wow, ¿cuánto voy a durar para llegar a 15? Los otros días llegué a 50 y si no freno llego a 60. Es una cosa que es como que te van empujando y uno frenado. Pasan en un abrir y cerrar de ojos. Lo segundo que yo encontré rápido en la palabra de Dios que debe llamar nuestra atención para meditar en cómo estamos invirtiendo nuestro capital de vida es que tendremos que rendir cuentas a Dios sobre lo que hayamos hecho con nuestra vida. Eso es una verdad a través de todo el texto bíblico. Romanos 14:10 lo resume de manera muy elocuente cuando el apóstol Pablo dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¡Wow! Tú y yo daremos cuenta a Dios de qué hicimos en nuestra vida. Tú y yo de manera individual. Nosotros todos tendremos que darle cuenta a Dios. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Porque somos muchos. Él tiene mejor tecnología que la de nosotros. Pero lo cierto es que le daremos cuenta. El apóstol Juan en Apocalipsis 22 también declara algo en este sentido que le fue revelado cuando dice allá en el verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos, oye esto. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según lo que hicieron. ¡Wow! Es decir, hay un registro de todo lo que yo hago en esta tierra. Hay un registro, hay una memoria grabada. Antes uno podía pensar, ¿y cómo es eso? Juan vio libros, pero yo pudiera ver un video hoy. El Señor, Juan lo vio en su contexto y lo explicó en su contexto. Pero yo me imagino, y es una idea que yo he estado manejando, y con la tecnología de hoy lo veo más cómodo. Nosotros tenemos en Cielo TV no sé cuántos gigas, muchísimos gigas. Y ahí están todos esos mensajes, y todos esos videos, y todas esas canciones, y todas esas cosas ahí. Que antes usted necesitaba un camión de cinta para poder tener eso. Por eso yo pienso que el Señor dirá: Juancito Crisóstomo Pérez. ¡Ping! Le sale en 3D, se abre un lienzo en pantalla 3D. Recuerda
cuando tú estabas fornicando. Ahí, la única manera que esos libros van a borrar es si le cae al expediente de tu vida un chorro de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Tercera idea que está en la Biblia es que todo lo que pase, lo que hagamos con el capital de nuestra vida tendrá consecuencias. Y la gente vive pensando que no hay consecuencia. Gálatas 6, 7, 8. El apóstol Pablo otra vez llama la atención sobre esto y dice: no se engañen. Oye bien lo que dice: no se engañen. La gente vive engañándose. Y Pablo le dice: no se engañen, papá. Papacito, no te engañes. ¿Y por qué está llamando la atención de que no nos engañemos? Por lo que dice más adelante: no os engañéis, Dios no puede, es imposible burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es un asunto de inversión, es un asunto de decisión. ¿De qué estoy haciendo con el capital? ¿De qué estoy haciendo con mi capital más importante? Quiero concluir con una o dos ideas finales. No hay capital que sobreviva a las malas inversiones. Se lo repito. Eso es una ley económica y ley de vida, en todo el sentido de la palabra. No hay capital que sobreviva a las malas inversiones. Si tú comienzas a hacer malas inversiones, es cuestión de tiempo de que se va a desbaratar todo lo que tienes. Puede ser mucho, pero se va a acabar. Se va a acabar. Mientras más haya, o mientras más trascendente o disparatadas sean las inversiones. Hay gente que saben perder 100 millones en un ratico. Hay gente que se meten a un casino y gastan 5, 10 millones de pesos. Hay gente que se meten a esos lugares de apuestas ilegales del mundo de la corrupción y saben perder edificios. Yo tuve un compañero que en la universidad que me dijo: Ezequiel, ayer mi papá perdió el supermercado con todo y edificio y la casa y nos tuvimos que mudar. Tenían un supermercado en una avenida importante, yo lo conocía. Y me dijo mi amigo, mi papá, éramos compañeros en la universidad, y me dijo: mi papá perdió el negocio con todo y nos tuvimos que mudar ya, tuvimos que entregarlo. Lo perdió. Y digo: ¿y qué demonio fue lo que hizo tu papá? Porque en nuestra comunidad, una comunidad que está muy en boga ahora, de allá de Asia, juegan de esa manera, apuestan los negocios. Y mi papá lo perdió todo. Y ahora vamos a ver de qué vamos a vivir. Yo no sé si voy a terminar el trimestre en la universidad. No hay capital que sobreviva a las malas inversiones. Porque el dinero, los recursos o capitales, si no se invierten, se acaban. En el caso de la vida, el principal capital que tenemos, si no vivimos una vida adecuada, nos vamos a quedar con la frustración de nuestras malas decisiones y su impacto negativo. Pero lo más triste
y quiero que todo el que me escucha le preste atención, lo más triste es que si no vives la vida como Dios manda, habrás hecho tu peor inversión, porque no tendrás nada para la eternidad. No tendrás nada. Hay un pasaje bíblico que habla y retrata muy claro esto en palabras de Jesús en Lucas capítulo 13, versos 25, cuando dice el Señor: después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacen iniquidad. Y sentencia a Cristo en el verso 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se quedarán afuera. Wow. Hay mucho que decir de ahí, pero no me quiero extender. Pero lo más duro, una de las cosas más duras, es que Cristo está hablando de gente que estuvo cerca de la bendición, que tuvo oportunidades, que tuvo chance, que le hicieron la invitación, que le hicieron el llamado, que tuvo acceso, que participó. Hay gente que se siente cristiano, pero no se decide por Cristo. Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que ora todos los días. Yo conozco personas que me dicen: yo leo mi Biblia y oro más que cualquier cristiano, pastor. Yo no estoy en la iglesia porque está lleno de hipócritas. Y leí en estos días que un pastor le respondió a uno así y le dijo: no te preocupes, ven para la iglesia que está llena de hipócritas, porque todavía cabe uno más. Hay gente que va a decir: yo iba a los cultos, yo iba abriendo los cielos y echaba mi petición. El Señor le dirá: no invertiste, porque de nada vale que te ofrezcan la inversión, que ganes el capital o tengas el capital, pero si no lo inviertes adecuadamente, no vale. Yo sé que el Señor le está hablando a mucha gente en esta hora. Y dice Jesús: allí será el llanto. Cuando te enfrentes a la realidad de que lo perdiste, de que perdiste la oportunidad, de que no aprovechaste lo que debiste aprovechar. Qué duro es cuando uno se da cuenta que perdió una oportunidad. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero qué mal se siente. Oye, yo pude, yo estuve ahí. Pero eso no es suficiente haber estado, no es suficiente haber sabido. Es que si no hiciste lo que tenías que hacer, perdiste. Y por eso Cristo dice: así, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas la manifestación de la gloria de Dios, pero ustedes se quedarán afuera. Finalmente, y se cae de la mata, la mejor inversión del ser humano es vivir una vida de la manera que Dios recomienda. Esa es la mejor inversión. No importa lo que tú veas,
No importa de lo que tú te tengas que abstener, los inversionistas dejan de darse un gusto para garantizar invertir adecuadamente. Todos. La mejor inversión del ser humano es vivir la vida de la manera que Dios recomienda. Y eso incluye abandonar toda práctica pecaminosa, todo lo que se llama pecado, y seguir las instrucciones de Dios que están en su palabra. Como pasa a todos los inversionistas, tendrás que cohibirte, que restringirte de gastar el dinero, el capital. Otros parecerán que están mejor que tú. Muchos te criticarán la forma en que vives. Otros querrán avergonzarte por la forma en que tomas tus decisiones. Al paso del tiempo, se verá claramente quién hizo la mejor inversión. Eso pasa con los que le sirven a Dios. Le entregan su vida a Cristo y cambian de vida. Al final verán los resultados de la buena inversión. Termino con las palabras de Marcos capítulo 10, versos 29 en adelante. Palabras de Jesús que deben estar en nuestra memoria. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierra por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madre e hijos y tierra junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna para coronar tu decisión. Yo creo que la mejor inversión, la mayoría de los que están aquí la están haciendo. ¿Cuánto están haciendo su inversión en el proyecto del cielo? Pero quizás hay amigos aquí que no han tomado las decisiones adecuadas y hoy pueden hacerlo. Yo no sé cómo has estado manejando tu vida, no sé cómo has tomado tus decisiones, en base a qué. Pero hay una cosa que debe quedar clara hoy. Reflexiona. La vida es un bien que perece. Nos van a pedir cuenta. Y lo que hagamos hoy tiene un impacto directo en lo que va a pasar mañana. Por lo tanto, si tú has estado manejando tu vida de manera alocada, sin juicio, porque lamentablemente yo veo a mucha gente que parece que no tienen juicio, porque el sistema de pecado, eso es lo que quiere, que actuemos sin juicio, que no usemos lo que Dios nos puso aquí. Si tú eres uno que no has meditado, que no has reflexionado, que no has pensado claramente sobre tu realidad, de cómo estás invirtiendo tu capital, que es tu vida en esta tierra, quizás son 10 años, quizás son 20, quizás son 30, quizás son 50, quizás son 60, quizás 70 o 80, yo no sé. Pero si no has pensado en cómo estás invirtiendo el capital más preciado que Dios te dio, hoy debes reflexionar. Y si tu análisis a partir de lo que hemos dicho te da que tú has sido un mal inversionista, debes tomar una decisión drástica de cambiar a partir de hoy. Y eso es extensivo para todos, en todos los aspectos de la vida. Estoy hablando ahora en la salvación, pero también en todos los aspectos de la vida. Si tú no has estado invirtiendo el amor adecuadamente, revisa eso.
Si tú no has estado invirtiendo tus energías adecuadamente, revisa eso. Si tú no has estado cultivando los afectos familiares, si tú no has estado invirtiendo, prepárate, porque la realidad te va a chocar. Hoy es un día de reflexión. Y cierro diciéndole a todo el que me escucha, haga la mejor inversión. Invierta su vida, su mayor capital, en hacer las cosas como Dios dice. En el banco del cielo hay unos planes de remuneración, una tasa de interés, aunque parezca baja ahora, no quiebra. Hay rentabilidad garantizada. Conviértete a Cristo y comienza a invertir tu vida de la mejor manera. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra.